Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio. Tenemos esta noche como, siempre se me va la palabra, Elba Buendía. Y nuestro invitado especial es el mayor Carlos Guillermo Ospina Galvis. Es comisionado de la verdad, del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Esta noche tener como invitado a semejante personaje, diría yo. El hombre que ha estado en todas las guerras mentales y físicas. Bueno, empecemos con decir que el mayor Carlos Ospina Galvis, Carlos Guillermo, ha sido una persona especial, mayor retirado de nuestro glorioso Ejército Nacional. Estuvo en las filas por 21 años y fue elegido, o escogido diría yo, en el 2017 como para formar parte de la Comisión La Verdad, Convivencia y el Esclarecimiento. En cualquier orden que se ponga es lo mismo. Bueno, el cual se posesionó en el 2018 y el 2 de mayo de este año se retiró porque el ambiente no le gustó, pongámoslo en plata blanca. Bueno, él fue el único militar entre los 11 miembros que habían ahí. De más a decirle que su hoja de vida es larga e interesante, pero vamos a coger las partecitas principales. Eso pienso yo en mi libro. No sé qué piensan ustedes. Bueno, ahí vamos. Es comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el periodo mayo 18 a mayo 22. Único militar de la comisión y de la cual renunció manifestando no tener lugar de esa misma. Fue director programático académico de los simposios adelantados entre las fuerzas militares y de policía con la Comisión de la Verdad y las comunidades en general. Defensor de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables y de víctimas de la fuerza pública y sus familias por las graves violaciones contra ellos de sus derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario. Director nacional de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado desde 2013. Cabe decir que él fue also en inglés, fue también una víctima de conflicto armado, según la ley del 1448 de 2011. ¿Qué más ponemos por aquí? Director nacional, vamos a ver qué más conocimos por aquí, porque tiene una hoja tan importante. Fue director programático y académico de los simposios adelantados entre las fuerzas militares y de policía con la Comisión de la Verdad y las comunicaciones en general. Ha participado como ponente en diversos foros académicos, conversatorios y presentaciones en universidades, centros de pensamiento y análisis para tratar la problemática política y social en búsqueda de la paz y la reconciliación de todos los colombianos. Defensor de los derechos humanos, de las personas vulnerables, de la fuerza pública y sus familias por las graves violaciones que hablamos anteriormente, dando el asesoramiento en el manejo de reclamaciones y restituciones de derechos violentados o suprimidos. Director nacional de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado. Ha sido docente de la Universidad Militar Nueva Granada, docente principal de diplomados de la Pontificia Universidad Javeriana y Bolivariana en Bogotá, Cali, Medellín y Quito. Gracias, Nidia, por esta invitación que lo hizo a través de mi coronel Homero Rodríguez. Entonces, un saludo especial para usted, el productor Laureano, y para todos los que nos están escuchando a través de las redes
y nos van a escuchar más adelante. Yo quiero hacer una introducción, quiero hacer una ponencia muy corta. Bueno, cuando yo digo corto es porque hablo mucho, pero después me gustaría agilizarlo para algunas preguntas ya más puntuales. Yo cuando hablan de mi hoja de vida, yo les digo, tengan presente dos cosas. Primero, soy campesino, soy soldado de mi patria, soy católico, pero lo más importante, soy líder de las víctimas. Creo en la paz y creo en la reconciliación de los colombianos. Por eso estuve 21 años en el ejército, buscando la paz, buscando la reconciliación de los colombianos. Y puedo decir que este conflicto colombiano es una vergüenza para el mundo. Y más aún, que se sigue dando porque con los acuerdos del Teatro Colón, de los diálogos que se hicieron en Habana, no se terminó el conflicto. Según la Cruz Roja, Colombia tiene hoy vigentes 5 conflictos armados. Sigue vigente el ELN, siguen las FARC a través de sus disidencias o de su nueva Marquetalia, siguen los grupos herederos del narcotráfico, sigue un reducto del EPN y está renaciendo el M-19. Guerra entre ellos y guerra contra el Estado colombiano y su pueblo colombiano. ¿Por qué? Es una vergüenza. Porque este conflicto colombiano, a excepción de otros conflictos que están buscando el término de una dictadura, ha sido por una guerra civil, ha sido unos conflictos étnicos o religiosos, este conflicto es de narcotráfico. El narcotráfico y la minería ilegal alimentan totalmente a las personas que intervienen en este conflicto. Y es una vergüenza porque a través del narcotráfico es que se hace el tráfico de armas y el lavado de activos que muchos países del mundo alimentan en Colombia. Para iniciar, tengo que decir que esto es una guerra que nos la impusieron. Nos la impusieron en 1920. Imaginen, hace 122 años. Hace 122 años, Rusia, en su Comintern, dijo, tenemos que coger esa cabeza de playa que tiene Colombia en América del Sur. Eso es tan estratégico. Y para los que nos están escuchando, en 1926 se hace fuera de Rusia la primera revolución bolchevique en América. En 16 lugares, una revolución bolchevique. 16 lugares de Colombia. El más contado fue los bolcheviques del Líbano, que posteriormente dieron a que un frente del ELN se llamara así, bolcheviques del Líbano. 1926, revolución bolchevique. Entonces dice uno, ¿desde cuándo es el conflicto armado? No es ahorita, desde 64. Viene impuesto desde 1920. En 1926 se crea el Partido Socialista Revolucionario, que se transforma en el Partido Comunista Colombiano en 1930. ¿Y para qué se dio esto? Unas ansias del poder, una guerra política para instaurar un Estado marxista-leninista. Antes de seguir, quiero hacer como una temporalidad espacial sobre qué fue la Comisión de la Verdad. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en 2013, inicia unos diálogos en La Habana, al principio secretos y por la presión política del momento se vuelven públicos. Dice uno, bueno, está bien, hay que dialogar, sobre todo cuando el anterior presidente Álvaro Uribe los había colocado en una posición de derrota y casi de exterminio. De 30.000 hombres que tenían, no habían más de 6.000 cuando se iniciaron los diálogos.
La mayoría se reincorporaron al pueblo colombiano, a la ciudadanía, y los otros pues fueron muertos o heridos en combate. Esta es una guerrilla marxista-leninista, la más antigua del mundo. Estos diálogos dieron fruto y sus acuerdos con 6 principales puntos fueron sometidos a plebiscito del pueblo colombiano y el pueblo colombiano le dijo no. Con el 51.2% ganó el no de los acuerdos. Hubo unas maromas políticas, dialógicas, y posteriormente salió un nuevo acuerdo que ya no fue sometido al plebiscito, sino se firmó, y eso es lo que llaman los acuerdos del Teatro Colón, que fueron firmados el 24 de noviembre del 2016 y entró en vigencia dicho acuerdo. Principalmente era una reforma rural integral, una apertura democrática, que no entiendo que es una apertura democrática para construir paz. Lo único que salió ahí fueron 5 curules para el Senado, 5 curules para la Cámara y 15 representaciones de las víctimas. Estas curules anteriores fueron dadas a la FARC. Se firmaba el fin del conflicto. Había un acuerdo para la solución al problema de las drogas ilícitas. Se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con 3 componentes que se lo explico, y unos organismos de implementación, verificación y refrendación. Fue refrendado pues, por la Corte Constitucional. Y la verificación se hace tripartitamente, con la ONU, con el Estado colombiano y con las guerrillas de la FARC. Ya concretando, el sistema integral está compuesto por una parte judicial y una parte no judicial. La parte judicial es un tribunal de paz, un tribunal de carácter, digámosle, transitorio, y es una justicia transicional para juzgar a los componentes de la FARC, a los miembros del Estado y a terceros que estuvieran involucrados con cualquiera de los dos. No va a juzgar a otras guerrillas o a otros grupos poblacionales. Y va en principio a investigar, a juzgar y a sancionar, y ya empiezan a cambiar las normas. Sancionar a quienes, a los que cometieron graves crímenes, violando los derechos humanos e infringiendo el derecho interhumanitario, esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo que hay que ver es que 5 años después, la JEP no ha producido ninguna condena. No solamente ha hecho muchos señalamientos, pero no ha salido ninguna condena. El otro componente del sistema, que ya es no judicial, es un órgano humanitario que se creó para buscar a los desaparecidos. Las cifras varían, hablan de 120.000, algunos otros estimados pueden ser de 250.000 desaparecidos dentro del conflicto, de acuerdo con los años que se tomen. Se llama la unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Lleva 4 años funcionando y los cuerpos encontrados no van más de 100. Sobre un estimado, pongámosle 120.000, no alarguemos tanto. Quiere decir que esos 2 resultados no han sido satisfactorios totalmente. Esperemos que la JEP y esperemos que la unidad de búsqueda de personas encuentre tantos muertos. El otro ente es el que estuve yo, y son entes del Estado, instituciones del Estado. Se llama la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y ahí es como se conoce. Pero mire que su mandato, su misionalidad iba por la convivencia, el reconocimiento
de las víctimas y de los victimarios y acciones de no repetición. Terminó el pasado 28 de junio, después que nos alargaron 6 meses más, y ya quedó desaparecida del plano nacional. Entregó su informe a cuentagotas, muy crítico. Fue compuesta por 11 comisionados. Y yo les quiero decir algo. Si ustedes entran a la página web, no aparecen sino 10. Me borraron cuando yo renuncié. Muy al estilo de las purgas estalinistas que se hicieron a principios del siglo pasado, porque no querían conocer ni saber lo que yo estaba diciendo. Pero soy comisionado, fui comisionado. Lógico que se negaron a presentar y hacer público mi salvamento de voto, que es lo importante. Y después vamos a hablar en qué consiste ese salvamento de voto, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo. La comisión fue presidida por el padre jesuita Francisco de Ruth, un padre de la teología de la liberación, compañero de Camilo Torres, amigo de Camilo Torres. Creo que conocen a Camilo Torres, pero para los que no conozcan, fue un cura que se fue al monte a empuñar las armas y murió en combate con mi general, en el momento comandante de la 5ª Brigada Valencia Tobar. El padre no cogió las armas, pero siguió con el grupo de Golconda, etcétera, etcétera. Y en el Magdalena Medio, dirigiendo la Comisión de Paz del Magdalena Medio. Los otros 7 que componían esta comisión venían de procesos sociales o políticos de izquierda. Había una persona que estuvo 3 años en el ELN. Había gente cercana al M-19, etcétera, etcétera. Quedan 2. Un afro, antes de ser un afro, murió por COVID, fue reemplazado por otro afro, y una abogada indígena en Vera de Antioquia. Este afro también es de Chocó. Ellos no están matriculados políticamente, son étnicos. Han luchado por su pueblo, han luchado por su territorio y fueron los responsables de presentar el capítulo étnico, que es un capítulo muy bueno para leer. Ahí nos muestran la discriminación, la segregación, la violencia que sufrieron los pueblos originarios o descendientes de los esclavos traídos de África. Pero lo importante es que nos hablan que sus tierras fueron invadidas por los grupos armados ilegales, especialmente por las FARC, que asesinaron y violaron sus mujeres y los obligaron a sembrar marihuana y coca. Sometieron o asesinaron a muchos líderes espirituales, sobre todo indígenas. Pero ellos dicen, y los indígenas dicen, nuestros pueblos fueron esclavizados por la FARC. Contrario a todo lo demás que se dice en la comisión, que dicen, llegamos a salvar a los grupos étnicos del Estado colombiano. Pero en este capítulo étnico no dicen eso. Dice la verdad de lo que ha pasado en los territorios. Bueno, y ese es el contexto de la comisión. Entonces, mire que cuando nos escogieron, yo llegué muy contento. Dije, por fin Colombia va a conocer esa verdad, que yo la conocí cuando estuve en el ejército o la conocí siendo campesino. La verdad que uno llega a los pueblos y ahí en esa Colombia profunda que ha sido acallada, que ha sido silenciada. Y no es lo que la mayoría de los libros, porque Colombia está sobredimensionada en los análisis del conflicto armado, pero lo han hecho aquí,
googleando a través de un escritorio en una biblioteca y las referencias de los libros son las mismas. Pocos han ido hasta los territorios. Y bueno, vamos, contento y feliz. Pero poco a poco uno se va desencantando. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué renuncié? Porque no estaba de acuerdo con lo que allí se afirmaba, y menos con lo que se estaba recomendando. Por las grandes diferencias conceptuales, metodológicas y pedagógicas que se impusieron para hacer cada uno su informe. Y ahí hago una cuña. Lo que yo le entregué como salvamento de votos fueron sumando a la verdad, y así se llama los tomos. En total fueron 11 libros, pero de investigación fueron 8. Hay un cuento para niños, hay una recopilación de simposios, y hay otro que tiene que ver con el DAS, que fueron unas versiones, porque cuando a algún colombiano le preguntaban qué es el DAS, decían, el que chuzó, hizo seguimientos, desapareció. Pero no se acuerdan que ese organismo tenía 7.500 funcionarios aproximadamente que amanecieron, anochecieron y no amanecieron siendo funcionarios. Una masacre laboral que nunca había ocurrido en un ente de ese estilo. Pero lo más importante, hay aproximadamente 500 víctimas de todos los grupos armados, aún del Estado, que fueron del DAS. Yo, conociendo el DAS en mis actividades, me acerqué a ellos a hablar y no querían hablar porque no podían conseguir un puesto que decía, usted es del DAS, usted no entra aquí a trabajar en mi empresa. Un señalamiento y una estigmatización increíble. Esto tiene que conocer el pueblo colombiano. Y saqué Camino a la Verdad del DAS. Estos otros 7 libros, uno que no se pudo hacer, les quiero decir que son de una rigurosidad académica de acuerdo a los cánones de conciencias. Tienen 2 investigadores externos ciegos que los analizaron, los verificaron. Son pares académicos. Tienen ICBN. Tienen 2.5 citas por página con una constatación de lo que se afirma es quien lo dice. No NN, que no sabemos quién es esa persona. Con una investigación de un grupo de personas dedicados exclusivamente y difieren mucho de lo que presentó la Comisión de la Verdad, pero sobre todo de lo que no presentó. Y era mi salvamento de voto y no entró, y que en una corporación pública el salvamento de voto y el disenso es igual que los que los afirman. Me retiré porque no existió una profunda explicación de los hechos acaecidos a profundidad dentro del conflicto. Y les pongo un ejemplo. Sobre los más llamados falsos positivos, que son homicidios cometidos en personas fuera de combate o personas protegidas, tuvieron 3.000, podían ser 6.000. Pero lo que hacen es un señalamiento, algo vengativo, para hacer ver al ejército como un grupo de asesinos en la totalidad de la institución, cuando la responsabilidad penal en todas partes del mundo es individual, más cuando no hay una orden, y cuando se da una orden ilegítima no se debe cumplir. Pero es que querían tomar venganza contra la institución y contra el Estado. Pero eso no era el problema, porque es que a nosotros no nos estaban diciendo señale, sino diga por qué fueron. Y la gran discusión que yo les decía dentro de la comisión, pueden ser 10.000, desafortunadamente muy doloroso, que nunca hubiera ocurrido.
Pero la pregunta es, ¿por qué un militar con principios, viniendo de familias bien formadas, generalmente católicas o cristianas, con fundamentos éticos y morales, en un momento dado llegó a matar a alguien en esas circunstancias? Y esa explicación no está dada, está hecho un señalamiento. Y así, contra el Estado, se hacen muchos señalamientos. Realmente se pone al Estado como el responsable por acción o por colaboración. Viendo, y yo les decía entonces, aquí no hay conflicto armado, porque vamos a ver, aquí ustedes han luchado toda la vida por reconocer que hay un conflicto armado. Si ustedes no tienen conflicto armado, porque el Estado es responsable absolutamente de todo, entonces no deberíamos estar negociando ni haber negociado, porque eran delincuentes y no era un grupo armado como ustedes dicen que son. Y son un grupo armado con mando uniformado y responsables de lo que pasa territorialmente en su región. Al contrario, dijeron, el Estado, con los empresarios, por el sector económico, con los agentes, como las fuerzas militares, son los responsables y son los que tienen que responder por todo lo que pasó. Pero eso no es lo más importante. Cuando yo vi los avances en febrero de este año, los borradores, yo dije, esto no es un informe de la verdad, esto es una plataforma política. Y es una plataforma política para apoyar en ese momento a uno de los candidatos. Colocaba esas recomendaciones que estaban en borrador con la plataforma política de ese candidato y era un calco con frases diferentes. Yo dije, no estoy de acuerdo. Las recomendaciones de la SEP coincidieron extrañamente con esa plataforma. Y una vez el candidato es elegido presidente, dice, voy a cumplir con todas las recomendaciones de la comisión. Cuando yo no jalo a eso, ni voy con mi presencia, con mi permanencia en la comisión, y menos con mi firma, a avalar algo que no estoy de acuerdo y que no es la verdad. Bueno, y miremos qué conceptos fundamentales. Voy a poner unos ejemplos, porque los invito a que lean mis informes, se los hago pasar a través de mi coronel Homero, para que lo lean a profundidad. Les paso 5 informes. El sexto de la FARC, me falta por terminarlo por la corrección de estilo. No quiero que se me vaya algún error. Y el otro informe del ELN, mi investigador fue amenazado. Conocieron lo que yo estaba haciendo con el investigador y ese me tocó desaparecerlo en Colombia porque no tuvo protección. Y les cuento, mi asesor, historiador, está exiliado en Canadá por apoyarme. Entonces, de mi grupo, tengo un exiliado en Canadá desde el año pasado, desde octubre que tuvo que irse, y un investigador que está escondido porque no hay forma de exiliarlo, y además él dice, yo ya estoy muy viejo para irme, y es un viejo solo. Si me matan, le dice, pues que me mate. Él trata de no dar, como dicen en Colombia, papaya, porque estaba analizando todo lo del ELN. O sea que no hay informes sobre el ELN, ni lo que ellos actuaron, ni lo va a ver, ¿no? Mire que esto es importantísimo. Yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo se hace una investigación seria? ¿Cuándo se inició el conflicto en Colombia? ¿Y cuándo se originaron las FARC? Muy difícil. Yo les dije que en 1920. Para mí es 1920. Cuando el Comintern dijo, vamos a llevar la revolución bolchevique a Colombia. Y vino una misión rusa a Colombia. Los tengo en los libros, no, para que no pierdan el encanto, no le digo quiénes son y qué pasó. Pero la FARC se crearon en 1953. ¿Quién lo dice? Lo dice el mismo Jacobo Arenas, lo dice el mismo Tiro Fijo.
Pero ¿por qué no toman el 53? Aquí tienen, tomar el 64. Porque quieren darle origen a que era una guerrilla que tenía problemas por las tierras y un problema agrario. Entonces la FARC se formalizan en 1964 y sus estatutos caen en el 66. Pero el programa agrario de la FARC sale después, en el 66. No fue por un problema agrario que se formaron la FARC ni el conflicto. Viene mucho atrás y es un problema político. Entonces, les digo yo, no es agrario. Ellos tienen agrario, para mí es político. La toma del poder por el marxismo-leninismo para imponer una dictadura del proletariado en Colombia. Así de sencillo. ¿Cuál fue la causa? La causa no fue la tenencia de la tierra. La causa no fue un problema agrario. Los grandes baldíos, me fui hasta Planadas, hasta Marquetalia. Le dije, oiga, ¿cuáles son los grandes latifundios que habían aquí? Plan Gaitania se creó en 1932 como una colonia penal. Era descuaje monte, tumbe monte y eso es suyo. Tiro Fijo tenía asignadas 400 hectáreas, que era el más grande latifundio donde era la hacienda Marquetalia. En los registros no existen latifundios. Cuando se fueron los Sumapaz, sacaron a todos los conservadores y a los indígenas, Juan de la Cruz Varela, y trajo las columnas de marchas que eran guerrilleros con su familia por Cabrera, por Villarrica, y colonizaron el Sumapaz, pero mal dicho colonizaron porque ya estaba colonizado. Villarrica y Cabrera era la despensa agraria, lo mismo que Biotá de Bogotá. Una pregunta que me hice yo, ¿y cuál es la responsabilidad del Partido Comunista Colombiano, del PCC, en el conflicto colombiano? No lo van a ver ustedes en ningún lado en el informe de la verdad, pero si es que estamos buscando reconocimientos de los victimarios, y el Partido Comunista Colombiano fue un partido que en 1949 su secretario general, Gilberto Vieira, envió a todos sus cuadros políticos a hablar con las guerrillas liberales, a hablar con las guerrillas conservadoras, especialmente las liberales, y a decirles, no entreguen las armas, sigan la lucha armada, que nosotros, el Partido Comunista, los va a liderar, los va a ayudar. Por eso se abren en los limpios y los comunes, o las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas. La gente me pregunta, ¿y ese nombre de comunes hoy del Partido Comunista qué es? Pues los mismos guerrilleros del 49 y los 50 que dejaron de ser los guerrilleros liberales para convertirse en las guerrillas comunistas comunes o limpios. Hay que mirar que hay una gran responsabilidad de la JUCO, Juventud Comunista. Fue creada en 1936. 1936, casi 100 años instrumentalizando a los jóvenes. Casi todos los mandos, los comandantes de frente de bloque de la FARC pasaron por la JUCO. Me reía yo cuando Timochenko, delante de todos los comisionados, en la Comisión de la Verdad, que está grabado, yo entré a la JUCO de 13 años. Duré 2 años recibiendo instrucción política y de ahí me enviaron a un frente guerrillero. Lo está diciendo. Mírenlo, escúchenlo. La instrumentalización de los niños es una responsabilidad de la JUCO a través de todos los años, y no por algo. Los del M19, los de la JUCO, los del MOI, perdón, los de la FARC
algunos del ELN pasaron por la JUCO, donde fueron instrumentalizados, recibieron adoctrinamiento político para luego ir a la parte militar o armada. ¿Y por qué no le estamos exigiendo a ellos algo? En otro país ya hubieran prohibido y cerrado esas juventudes hitlerianas, esas juventudes comunistas, esas juventudes camisas pardas de Italia, camisas negras. Eso es la JUCO. A la comisión no le gusta que yo diga eso. Y lógico, y a muchos tampoco. Lo otro, combinación de todas las formas de lucha. Desde el 20 hasta casi el 38, esas guerrillas comunistas incipientes no avanzaron. El Partido Comunista no avanzó. Y la lucha armada no se puede dar en Colombia si no hay un apoyo de las masas. ¿Cuáles masas? La estudiantil, la obrera, la docente, la judicial, después algunos periodistas, medios de comunicación. Y cuando se hace una revolución, no se hace por la vía armada, sino por los paros, por los mitines, con el apoyo de los grupos armados. El resto, por la vía armada, la gran marcha de Mao fue única en el mundo y no se volverá a repetir. Esa combinación de todas las formas de lucha está presente. Y yo me hice muchas preguntas sobre eso. Uno, ¿por qué ellos insisten tanto en diálogos? Diálogos como los del Caguán, casi 4 años, que no fueron fructíferos. Pero cuando terminan los diálogos, dicen, oiga, estos señores vegetando, quieticos, con una cese bilateral al fuego, ya debe estar sin entrenamiento, ya la gente está aburrida, sin hacer nada. No, salieron fortalecidos políticamente por los diálogos. Esas giras por Europa, por Estados Unidos, militarmente, en número de armas y en número de hombres. O sea que los diálogos, como pretende el ELN, es una forma más para distraer al pueblo colombiano, para decir que busco la paz, pero para salir cada vez más fortalecido, que se vuelven intocables en sus regiones y se siguen acabando con el pueblo colombiano. Y lógico, hoy en día, usando la minería ilegal y el narcotráfico para llenar sus arcas. Antes, en los años 50 y principios de 60, era el salto a los bancos, la extorsioncita. No. Entonces, digo yo, si la FARC en ese momento que se iniciaron los diálogos eran 6.000, a través de los diálogos se reincorporaron 6.500. El diálogo le sirvió para aumentar unos 500 hombres más. Pero las disidencias en su momento lo minimizaron, eran unas 2.000. Y los que volvieron a las armas fueron casi hoy 2.000. Entonces, ¿quién se reincorporó? ¿Y para qué se reincorporaron si hoy tenemos entre FARC y grupos aledaños a la FARC, como las disidencias que ellos llaman? Ellos mismos hacen llamar FARC. Y la nueva Marquetalia ya llevan casi 5.000 hombres, 6.000 hombres, los mismos que tenían antes de los acuerdos. Se llama combinación de todas las formas de lucha. Lo digo en un libro muy claro. Ok. Yo, con esto de las recomendaciones, por ley, está en la ley 588, dice que el informe de la verdad debe ser conocido por todo el pueblo colombiano, se debe socializar en las universidades, escuelas y colegios.
Pues yo digo, sí, está bien, socialízalo. Y van a socializar mi salvamento de votos. Ah, no, eso no. ¿Pero por qué? Eso es parte del informe. Pero segundo, ¿a qué edad le vamos a decir esos hechos tan graves que ocurrieron? ¿Cómo le explicamos una masacre, la toma de un pueblo, la destrucción de todo un pueblo? Voy a decirlo también, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los campos de concentración a un niño de 8, 10 años, 12 años. Pedagógicamente, psicológicamente, no se puede hacer. Es un niño que va a sufrir un impacto y un rechazo. Pero como hablamos de la JUCO, quieren instrumentalizar a los niños y acoger a estos niños. Pero ya estaban. Yo hice un recorrido, apenas iniciamos, por esa Colombia profunda que los hablaba. Y voy a coger un ejemplo de 2 ciudades. Chaparral en el sur del Tolima y San Vicente del Caguán en el Caquetá. Fui a los colegios privados, fui a los colegios públicos y hablé con los muchachos de 10 y 11 grados, los últimos, los mayorcitos, más o menos 15 y 16 años, 17 años. Y les hablaba, les hice pedagogía, nada porque hasta ahora estamos iniciando, que pensaban de la verdad, que esperaban de la comisión, bla, 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 pero de su vida, que cuando la comisión interna ustedes van a estar desarrollándose fuera del colegio, en las universidades, en el trabajo. Vi una gran diferencia. Los colegios privados de esas 2 ciudades, por el ejemplo que voy a colocar, me quiero ver como médico, a tener mucha competencia, laureano, me quiero ver como abogado, como empresario, etcétera, etcétera. En los colegios públicos, en donde uno encontraba la foto de chef, hasta la de tiro fijo, los muchachos ya entrando en confianza me dicen, ¿usted qué quiere? Pues yo aquí lo único que quiero es una moto y un celular de alta gama. Madre, ¿y eso para qué? Yo, es que lo único que quiero es la foto para chicanear, o sea, buscar novias. El celular de alta gama, porque me sirve para dármelas, pero sobre todo para tener el control de cobrar en esas ciudades las extorsiones. Y ya lo están haciendo, sí. Hay compañeros míos que pagan. Como son muchachos menores de edad, son inimputables. Los agarran, son chinos menores de edad. Y para el microtráfico, o sea, la media librita del campo que la traen a la ciudad o la llevan de un lado, la llevan al otro. Los grupos armados 1919, FARC, en San Vicente del Caguán y allá en Chaparral porque no hay más, estaban usando los jóvenes para cobrar extorsiones, traer dinero y llevar o traer el narcotráfico. Ya estaban siendo instrumentalizados. Ahora, con que le expliquen que el Estado es violento y es la culpa del Estado de que ese muchacho esté ahí, que no tenga otra cosa que hacer, porque el Estado actuó contra él, va a ser un enemigo del mismo Estado. Pero unos pocos me dijeron, pero yo dije que era un revólver. Vea que no me hablaron de pistola y a mí me extrañó, porque no tenían el concepto definido que es una pistola o un revólver. Yo quiero un revólver. ¿Y para qué quiero un revólver? Pues para matar. ¿Y a quién va a matar? Para que me diga. Y usted no le da como, eso le pega un tiro y se acabó. Imagínense unos muchachos recién desde más jóvenes, todo esto de lo que pasó en la violencia de una forma sesgada, ideologizada, politizada, que va a ser los resultados de estos jóvenes cuando salgan bachilleres. Tenaz, tenaz. Y es la verdad estatal que ninguna comisión puede tener. Bueno, yo quería
como dice, hacerle un resumen, pero quedo solamente con unas preguntas finales. ¿Y qué pasó con los temas de convivencia? Nosotros teníamos una responsabilidad de lograr la convivencia, pero el informe lo que hizo fue polarizar. Y hoy una gran parte de Colombia está en contra del informe y otra está sosteniendo el informe. Está polarizado. Está polarizado las víctimas contra los victimarios, porque las víctimas se sientan así de chiquiticos. Ven a sus victimarios con escoltas, con carros blindados, recibiendo 2 salarios mínimos, recibiendo una ración mensual de comida, dándole proyectos productivos, recibiendo todo el apoyo del Estado. Y las víctimas dicen, a mí no me han dado ni siquiera un sombrero para que no me dé el sol. 9 millones de víctimas que están esperando que el Estado las repare, pero que ven a sus victimarios en una posición económica. Nadie está durmiendo en la calle. Entonces esos temas de convivencia fueron nulos. Yo sí puedo decir, en el sur de Tolima logré una actividad de convivencia entre todos. Este informe no sirvió para unir a las víctimas y victimarios, sino para crear desencuentros y crear más divisiones. La gente se pregunta, ¿y qué pasó con los bienes? 10 años, 10 años. La FARC viviendo el narcotráfico. Hacíamos las cuentas de cuántos ingresos mensuales en millones de dólares tuvieron, pero que gastaron en manutención de la guerrillerada, en la compra de armamento, en la compra de sostener un aparato internacional. ¿En dónde está? Ninguno está viviendo pobre. No entregaron bienes. Algunos cachivaches. Pero en Oriente, en todo el Oriente colombiano, en el sur del país, la gente me dice, aquí estas gatas, estos ganados, estas reses, son de la FARC. 50 y 50, no son mías. Y tienen más de 80.000 hectáreas con testaferros o directamente. Y así, siendo los amos y señores. No volvieron los niños reclutados. No han reconocido plenamente sus crímenes, como los asesinatos, la desaparición, el rapto y reclutamiento de menores, la violencia sexual contra estos niños y niñas que ejercieron. Si uno lee los informes de Rosa Blanca, dice, me reclutaron 9 años, a los 11 empezaron a violarme. Yo digo, qué miserables, que violen a una niña de 11 años cuando todavía no tienen la pubertad. A los 14 tuve mi primer aborto y me hicieron 7 abortos obligados. Y así empieza uno a escuchar. Dice, Dios mío, estos crímenes no se pueden dejar pasar. Son muchos la lista. La esclavitud de los secuestrados, la esclavitud de los indígenas y la violencia sexual contra estos grupos afros e indígenas. Es una larga lista que no lo han reconocido. Los concejales de Rivera, gente muy humilde. Ningún concejal vivía en Rivera, todos vivían en el campo. El panelero, el que sembraba flores, el que sembraba uva, el que tenía 2 vacas, el que tenía una moto. Los mató la FARC. Y nunca respondieron por qué los mataron. Sí, sí los matamos. Y la FARC puede decir, crucificamos a Jesucristo. ¿Pero por qué? La gente está esperando es una explicación, que la Comisión de la Verdad era lo que debía haber dicho. A la FARC no le pidió una explicación. Y hoy los concejales de Rivera, igual que los diputados del Valle,
no saben por qué los mataron. La comisión habla de que escucharon 28,000 víctimas y se jactan de eso. Testigos, víctimas, victimarios. Y yo digo, si la sola unidad de víctimas ha recibido para registrarlas en el registro único de víctimas a 9 millones de colombianos. La oficina de desmovilizados tiene 16,000 testimonios de 32,000 guerrilleros y autodefensa o paras desmovilizados. La Jurisdicción de Justicia y Paz tiene 31,000 versiones. Yo me fui a eso, a ver qué decían allá, y encontré cosas diferentes. Pero hablemos de los 28,000. ¿Quiénes son esos 28,000 cuando son anónimos o son sin identificar públicamente? Entonces, ¿a quiénes se les preguntó? ¿Qué se les preguntó? Y lo más importante, ¿quién preguntó? Y le voy a poner un ejemplo, la mamá de un soldado. Lo llevé yo para que rindiera su versión. La cogió el equipo psicosocial. Y la mamá del soldado me dijo, es que a mi hijo cayó en un campo minado puesto por el ELN y esos malditos me mataron a mi hijo. Fue a la comisión y listo, ya señora rindió el testimonio, sí. Me fui a leer el informe. Responsable, el Estado colombiano y el Ejército colombiano. ¿Por qué? Porque lo reclutó. Pero ¿quién puso el campo minado? No aparece. Y la señora dijo que el responsable del Ejército, porque me reclutó mi hijo. Entonces mire que quien pregunta puede llevar a quien responde de una forma o de otra. Entonces no hablemos de 28,000, hablemos a quién le preguntaron, qué le preguntaron y quién preguntó. Y hubo contratación de lo que ese señor dijo. Verificaron lo que esas personas dijeron. Otro de mis libros tiene que ver con injerencia extranjera. Se habla muy bien de que Estados Unidos nos impuso con un colonialismo la seguridad nacional, concepto de seguridad nacional, el concepto de enemigo interno, la teoría norte-sur, oriente-occidente, luego el Plan Colombia, pero nadie ve que el Plan Colombia, el 20% fue apoyo militar y el 80% fue apoyo económico para desarrollar la infraestructura del país, una especie de plan marcha. Y le dije, oiga, ¿y Cuba dónde está? Y ahorita que hablamos del 2019, fueron entrenados, capacitados y armados en Cuba y los mandaron acá a Colombia. Y el Karina, que lo hizo, un libro muy bonito, aquí lo tengo, Germán Castro Caicedo, las armas venían de Cuba. El ELN, esa brigada Simón Bolívar, esos 69 muchachos, después quedaron 11, llegaron a Cuba, se entrenaron y llegaron a formar el ELN. En Rusia, Corea del Norte, ustedes no saben, el MOE, Movimiento Obrero Estudiantil, que después se convierte en MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, y luego se convierte en MOIR, fueron entrenados en Corea en 1956, cuando estábamos todavía en esa guerra, y ahí fueron. Y hablé con uno de los sobrevivientes, que todavía está viejito, y me dijo, yo fui a Corea, fui fundador del MOE, estuve en el Tolima armado, pero cuando mataron a la Luz del Valle, dijimos, no, esto no podemos seguir nosotros con esta lucha. Nadie habla de Rusia, de China, de Corea, de Cuba o de Venezuela. Yo lo hablo en mi libro, Injerencia Extranjera. Bueno, pues yo creo que para no alargarnos más, eso era lo que, ese es el por qué no seguí en la Comisión de la Verdad, faltándole 6 meses para que terminara.
porque yo ya no quería y veía que lo que yo fuera a decir no iba a pasar, no estaba de acuerdo y no quería seguir validando con mi nombre mi presencia. El único militar, el único demócrata, el único que piensa en el país. Y yo lo digo abiertamente, soy de derecha, no tengo ningún partido político, pero no soy ni marxista ni comunista. Gracias, pues entramos a preguntas. Doña Elba. Vienen las preguntas. Vamos a empezar por el coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Realmente es supremamente importante lo que hemos escuchado hoy, la verdad verdadera. Felicitar a mi compañero de armas, Mayor Ospina. Tuve el gran honor de trabajar con él en el ejército y también de compartir con su hermano, con Federico, cuando yo era director de la escuela de suboficiales y Federico era el jefe de la seccional del DAS en Popayán, con quien se hicieron grandes cosas en el Cauca. Y posteriormente yo tuve el gran honor de formar parte de esa gran institución que fue el DAS, que fue masacrada, como lo explicó muy bien el Mayor Ospina. Esto es muy importante, como hemos hablado, que lo conozca Colombia y el mundo, que se destape. Y yo creo que sería desde la parte legal, así como van a difundir en los medios, en los colegios y esto, la parte del cura de Golconda renegado que traicionó al Nazareno, que la parte de que ellos no metieron del informe, eso es parte integral de ese informe, que la información sea conocida y sea difundida a través de tutela, a través de alguna forma legal, porque no se puede hacer la deconstrucción de la historia, porque lo que están haciendo es algo miserable y están acabando con nuestra democracia. Entonces no sé qué habría en eso. Sería importante recordar que para que les dé la información de la página web, el Mayor Ospina tiene una página web muy interesante y en este momento estoy leyendo esa parte precisamente de lo que hablaba de la injerencia extranjera y me leí completo el informe sobre el camino al olvido del DAS y estamos en eso. Felicitaciones, Carlos, y todo el apoyo como soldado, como ciudadano, y yo creo que los colombianos tenemos que despertar para que no se nos pierda la patria. Un abrazo, bendiciones. Gracias. ¿Tiene algún comentario, coronel? Perdón, mayor. No, gracias, mi coronel, por esa deferencia tan especial suya, por apoyarme y por hacer posible que a través de ustedes podamos llegar a Estados Unidos. Es muy importante que puedan difundir, son libros virtuales, porque físicos son casi imposibles. Yo quedé de ver cómo hago llegar unos libros para hacerlos llegar a la biblioteca de la Congreso de los Estados Unidos, a donde ustedes vean que puedan llegar y poder imprimir algunos libros en Estados Unidos para que sean repartidos, pero por lo menos en una forma digital inicialmente. Una sugerencia. Para mí, todo esto está articulado de muchos años atrás. Por ejemplo, los falsos positivos, esa no fue idea del ejército. Esa fue una idea de unos políticos que la lanzaron, la metieron dentro de nuestra institución y la hicieron una verdad para que de un número aproximado de 600 terminen en 6.000, hagan un gran escándalo y hagan un desprestigio contra la institución militar. A pesar de que eso fue planeado para que pasara así, no tuvo la repercusión tan fuerte sobre la milicia
Y en este momento, entonces viene el plan y es desbaratar a la milicia y principalmente desbarataron los organismos de inteligencia militar, que es lo que más les interesaba a ellos acabar. Entonces yo le quería sugerir que si podemos poner en alguna parte un capítulo donde diga esto es el andamiaje montado en contra de la República, como usted lo dijo, desde 1902, 1920, 1927 y posteriormente no es 1960 cuando salió eso, sino de mucho antes, como para que la gente entienda de que nos están metiendo en un hueco sin salida y cada vez nos quieren apretar más. Y parte de ese andamiaje se llama la Comisión de la Mentira, porque es la mentira que quieren repartir en la historia de Colombia. Entonces dentro de poquito todos los que fuimos militares vamos a ser unos asesinos, unos sinvergüenzas, unos corrompidos, y todos los que combatimos nosotros por delincuentes, extorsionadores, pederastras, violadores, asesinos van a ser los buenos. Entonces esa era mi pequeña acotación, porque si yo le empiezo a hacer preguntas, aquí nos amanecemos, mi mayor. Gracias, doctor Laureano. Es de verdad. Esto hay que hacerlo conocer, pero sobre todo nosotros mismos tenemos que leerlos para poder tener argumentos con que debatir. Y mire, ahorita me acordé de algo. Uno de los grandes desencuentros es que dicen violencia bipartidista. O sea, nos han vendido desde el siglo pasado ideas que no las hemos aceptado. Yo aceptaba que la violencia bipartidista. Aquí que encontré que la violencia no fue bipartidista entre liberales y conservadores, fue tripartista, porque ya había guerrillas comunistas como la de Biotá del 52, la de Puerto Wilches desde el 38, y la violencia la ejercía el Partido Comunista con guerrillas armadas desde esa época. Entonces, nos están cambiando la historia. No hoy, desde mucho más atrás. Esto es el resultado de esa parte maquiavélica del Comintern que se hizo en los años 20. Sí, señor. Entonces, ¿hay tiempo de escribir algo o ya lo que está o qué se Es puede que hacer ante eso, mi no, mayor? lo que yo tengo, yo no lo puedo modificar porque lo presenté en su momento como comisionado con un salvamento de votos. De aquí en adelante puedo escribir ya como ciudadano, es comisionado, algunas cosas más, y lo estoy haciendo. Pero lo que está ahí ya quedó así, porque ya yo no soy comisionado, ya no estoy con ese fuero que yo tenía especial. Con todo esto que estoy diciendo, el Partido Comunista y la JUCO y todo el mundo ya me viene encima, a amenazarme y todo, pero yo tengo fuero por ese momento. Ahorita me toca que responder 50.000 denuncias o salir corriendo allá que mi coronel me hospede en su casa. La mía también está a la orden. Pero aquí quedaré, aquí me quedaré. No, bien. 560. Ah, bueno. Elba, Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Voy de segunda con el coronel Homero. Es para coger el web, la página donde podemos ver, me interesó mucho la injerencia extranjera. De veras que sí. Porque hoy en día esos tres países justamente son los malosos del paseo. Norcorea, Rusia, bueno, Cuba siempre fue. Ella se volteó de un lado para hacer la mala de la película. Pero entonces me interesa así, ¿dónde exactamente, en qué website, para leer el informe completo? Me parece muy interesante. Y coronel, escríbalo ahí en el chat, pero es www.verdadporcolombia, todo pegado, .com. www.verdadporcolombia.com. Muchísimas gracias. Interesante. Esto ha sido una historia tremenda, ¿sabes? ¿Quién iba a imaginar que de 1936, de 1920,
La cosa se está cocinando. Sí. De todos los informes que entregó el Comando del Ejército y el Comando General de las Fuerzas Militares, ¿cuál fue el impacto que tuvo los comisionados y allá el padre de Rose en la Comisión de la Verdad? Y la segunda pregunta, pues lamentablemente la ley 1448, que es la ley de víctimas de 2011, es muy explícita. Tenemos nosotros en este momento un inconveniente con nuestros militares víctimas y sus familias, especialmente los que han sufrido por minas, por artefactos explosivos, los cuales la ley 1448 de 2011, la ley de víctimas, solo reconoce a la persona, al militar afectado por estas minas, más no sus familias. Y como lo manifiesta muchos de los hombres, de nuestros soldados que han sido afectados, que ellos quieren que los beneficios que da la ley 1448 no sea para ellos, sino para sus hijos, para sus compañeros sentimentales, para sus madres, para sus hermanos, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, hay muchos de ellos que no piensan seguir estudiando, pero sí piensan en sus hijos. ¿Qué se podría hacer para poder que la unidad de víctimas reconozcan a sus compañeras sentimentales, a sus hijos, a sus demás familiares, a nuestros militares víctimas que han sufrido por minas? Gracias, mi mayor. Gracias, mi coronel Gamboa. La primera pregunta. Comando General, los comandos de Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Ejército y la Policía Nacional, a través de todo el tiempo, fueron muy acuciosos y entregaron 128 informes. Se hicieron unas 68 actividades públicas, privadas. Pero el informe más importante que entregó las fuerzas militares junto con la Fiscalía fue el informe Génesis. ¿Qué es el informe Génesis? Son 17,000 folios, o sea, más o menos son unos 5 metros lineales de archivo físico, con todo lo que se les decomisó a las FARC en su momento, que fue judicializado, confrontado durante 5 años, Fiscalía y especialistas de inteligencia de las fuerzas, y dijeron, esto es verdad. Eso lo entregó a la comisión. Y el año pasado me fui yo a mirar, a consultarlo. Había 5 visitas, 4 mías, mi grupo, y 1 externo. No lo voy a ir en mal, tómenlo, yo se los entrego. El que quiera el informe de Génesis, yo se los entrego. Son 12, son 12 CDs. Pero no lo hagan más, porque estamos mirando que nosotros mismos estamos subiendo, totalmente ignorado. Si ese era el informe más importante, los demás fueron al cajón del olvido. Ni siquiera lo subieron a ese gran sistema integral de archivos que tiene la comisión. No fueron consultados. En los libros, si hay unas referencias de pronto negativas, sí, positivas no. O sea, no sirvió para nada ese gran esfuerzo porque la comisión los ignoró olímpicamente. Nada. Nada. Esa narrativa construida, dice la comisión, es que eso fueron hechos por los mismos victimarios, no vale. ¿Ya? Esta es la respuesta. Segunda pregunta. En el 2014 demandamos con un compañero el artículo
el párrafo primero del artículo 3º de la ley 1448. La ley 1448 para los militares, como lo decimos nosotros, es un saludo a la bandera. Quiere decir, no nos sirve para, yo soy víctima, estoy registrado y no he recibido ni un apoyo. Me voy a la universidad, ni siquiera me ayudan para darme una maestría porque eso no se puede. Y además, yo tengo casa, todos los militares víctimas o que hemos sufrido algo por víctimas, tenemos vivienda que le hemos pagado nosotros, tenemos un régimen de salud y un régimen prestacional salarial y recibimos una indemnización por la disminución de la capacidad físico-laboral. O sea, a ese señor que perdió una pierna, por la disminución laboral le pagan la pierna. De acuerdo con eso, la unidad de víctimas dice, nosotros no reparamos a los militares. Nada. Para ellos tienen su régimen especial. Ya, se lavan las manos. Sí nos registran. Que el protocolo para qué sirve, para señalarlo y que conozcan quiénes fuimos los que estuvimos en el combate. Luego viene el ejército. Oiga, hombre, las fuerzas militares y la policía. Usted lo que le pagó a este señor es por la disminución de su capacidad físico-laboral. Pero el daño, más allá de su deber, esa infracción que recibió por el derecho internacional humanitario, que es un arma prohibida caer en un campo minado por la Convención de Ottawa, ese sufrimiento de las familias, de esas cuidadoras, esa mamá que con ese señor que le faltan los pies y las manos, lo levanta, lo baña, le limpia el rabo, que está todo el día dándole de comer, ayudándolo. Ese sufrimiento de su esposa, de sus hijos, nadie es responsable. El ejército dice, yo respondo por el militar y le doy la salud con sus altibajos, le doy, ¿por qué con altibajos? Un soldado, voy a decir algo, vive en la vereda La Perdiz de Milán, Caquetá, le falta una pierna, sí, tiene derecho a la salud, pero cada 6 meses tiene que hacerse el ajuste a su aparato ortopédico y tiene que venir a Bogotá, a que no se subió 10 kilos, bajó 10 kilos, a que la adecue esa prótesis. ¿Quién le paga viaje de ida y la estadía aquí? Nadie. O sea, y se va a Florencia y allá no tienen ese servicio. Entonces no es completa. Entonces tiene que venir aquí en la ciudad de Bogotá, o en Medellín, o en Cali, unas grandes capitales. Bueno, no hay forma. La ley tiene que reformarse porque hemos hablado mucho con la unidad de víctimas. ¿Y qué? Pero ¿dónde está? Ayudémoslo a estudiar. Entonces, esa víctima es igual que un veterano. Los servicios que le reciben por la ley del veterano. No hay cómo pagarle hasta tanto no se reforme. Y que se piense que no es doble indemnización. Una cosa es la reparación integral de esa persona que sufrió un menoscabo en el conflicto armado, que está protegido por las normas internacionales, por la Convención de Ottawa, que es la de las minas, por lo demás de Ginebra. No se está reparando. Ok. Gracias, mi coronel. Sí, adicionalmente a eso, un militar víctima va al Ministerio Público y lo primero que le dicen es que no le reciben su declaración porque no tiene derecho. Ahí empiezan a revictimizar a nuestros militares víctimas. Gracias, mi mayor. Es cierto. Sobre todo cuando la Procuraduría o las personerías en los pueblos, la Defensoría en las capitales, son de un sesgo que le dice, usted aquí no venga, me sacan corriendo los soldados. Y toca poner tutela, bueno, todas esas cosas. Pero ¿para qué los reconocen como víctimas? Se dice, usted por el ejército recibió esto, pero porque se lo merece por su parte laboral, no por víctima.
Bueno, muchas gracias, mi coronel. Realmente sigo impactado con esta información de la verdad, porque lo otro es la omisión de la verdad. Me parece que nos falta sensibilizarnos más en Colombia sobre estos acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia en Colombia, y como le dice el mayor, nos están cambiando la historia desde hace más de 40 o 50 años, y el resultado final es este. Por eso es importante no solamente quedarnos en la historia, sino que es fundamental y esencial el retomar de nuevo como una visión que nos permita encontrar el norte del país. En este momento el país está en una situación compleja, difícil, de unas penumbras y una visión equivocada, y obviamente con un mandato mucho más erróneo. Sí es necesario que hagamos una campaña de sensibilización en Colombia por retomar la cultura, los principios, los valores, la verdadera historia que hay que contar. Me parece que el mayor es esencial y fundamental en este proceso, y cada uno de los colombianos que participamos para ver una mejor nación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Mire algo que estamos hablando de salvación nacional. Cuando hicimos el reconocimiento por el asesinato del doctor Álvaro Gómez, la Comisión de la Verdad dijo, le creemos a Antonio Lozada, allá en la Universidad Sergio Orgolia, yo le creo a la familia. Eso no fue así. Y realmente ese gran crimen que se hizo en la figura del doctor Álvaro Gómez se ha quedado en la penumbra. Se le está haciendo un favor a alguien políticamente. Y yo le creo a la familia Gómez. ¿Sabes si el caso de los soldados detenidos injustamente, de los militares, perdón, detenidos injustamente en Haití, entró dentro de este proceso de la Comisión de la Verdad, o esa parte no se tocó? No se tocó, ya no es nuestro mandato. Esos soldados, ACORE los está apoyando un poquito, y hay un abogado que está ya al frente de ellos. Muy difícil la situación de ellos, muy difícil. Pero la comisión no tiene nada, primero por misionalidad no tiene nada que ver. No es un conflicto en Colombia. Ah, Estuvimos con el mayor, al que le agradecemos, ya que dos de los informes, más allá del olvido y camino al olvido, fueron dos productos que él sacó, reconociendo que fuimos la primera institución víctima de este gobierno y de todo ese proceso que se llevó para la consolidación de lo que actualmente está en el gobierno. La misma, lo que está ocurriendo con el ejército y con la policía ocurrió con nosotros. En ese momento, lamentablemente, estuvimos abandonados y no nos dimos cuenta que éramos víctimas y que era el primer escalón para poder llegar a donde están llegando. Acabar con la inteligencia estratégica del país. Y nosotros en el tema de víctimas tenemos más de 500 compañeros no reconocidos, que jamás han sido reconocidos y nos conocen más como victimarios que como víctimas. Gracias, Mayor Ospina, por verlo en este espacio. Y siempre estamos agradecidos a los detectives del DAS por habernos abierto el espacio en la comisión. Muchas gracias, mi Mayor Ospina, usted como siempre con su excelente y frentera disertación en esta temática especial. Bueno, ya había conocido personalmente su primera conferencia que nos dio a los miembros de la División Córdoba en su momento de manera presencial. Básicamente han pasado ya unos meses, mi mayor, y realmente, y esto para todos los asistentes al aula virtual, esto nos ocurrió en un gobierno de supuesta derecha, toda esta problemática con la Comisión de la Verdad. Realmente, como lo manifesté en su momento, no hubo una articulación realmente entre el decisor político que tanto dijeron que tenían su apoyo hacia las fuerzas militares y la Policía Nacional, pero realmente ese apoyo nunca se dio. Simplemente figurar entregando unos tomos de unos libros que, como lo dije en su momento, realmente
no le llegó a la memoria histórica de lo que sí construyó la contraparte, lo que sí reescribió los bandidos de las FARC, y obviamente amparados por este tipo de rugs en distorsionar la verdad. Y vuelvo y repito, antes de salir el informe de la Comisión de la Verdad, el informe final, 2 meses antes sacaron un informe por Caracol Televisión de más o menos 20 minutos, 25 minutos, donde presentaban el informe supuestamente final del Palacio de Justicia, de todo lo que construyeron. Y realmente, como lo ratificaron ellos, ese era un informe, como dicen ellos, para realmente presentarle a las nuevas generaciones qué fue lo que ocurrió en lo del Palacio de Justicia y no como lo conocieron en estos tiempos. Entonces, mi pregunta es, de ese tiempo acá, donde estuvimos en una supuesta derecha que realmente no hubo un apoyo, ni hubo una articulación con el sector defensa realmente, porque usted trabajó solo, mi mayor, a hoy, con este nuevo gobierno, ¿ha habido algún acercamiento iniciándolo con el sector defensa, con la cúpula militar, para volver a tratar de mirar estos temas de memoria histórica y de este informe? Gracias, mi mayor. Bueno, lo que quedó heredado fue el Museo Militar que está en Tocancipá. Vale la pena conocer. Son, no me acuerdo si 16 hectáreas, muy grande, de todas las fuerzas, incluida la Policía Nacional, en donde hay asuntos de memoria histórica, asuntos de víctimas, y hasta ahí llegó porque las entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas, han estado cambiando en su gente y ya no se toca ningún tema de la narrativa desde la óptica de la fuerza pública. O sea, vuelve a la doctrina de Damasco y se acaba toda la narrativa que se había escrito de memoria histórica, hasta ahí llega. No hay ningún otro avance en este gobierno y no va a haber apoyo. Triste. Pero es que se sabe que ellos van con todas, no van a ceder, no dan un punto. Gracias, mi mayor, sí, pero realmente uno ratifica que le faltó al mando en su momento realmente comprometerse, y como usted nos lo manifestó una vez, quedó un tinto pendiente que nunca se lo ofrecieron a usted, mi mayor, y realmente hubo despreocupación. Y para volver a retomar ese tema, como usted lo dice, en este gobierno es muy difícil. Entonces, uno lo que quiere hacer es un mea culpa, que realmente pudo haber mucha producción literaria, recoger víctimas, testimonios de víctimas de nuestros soldados y policías, pero realmente no hubo preocupación de nosotros mismos, no hubo una entereza y una fortaleza para realmente haber incidido en el poder político del momento, donde sí hubiésemos podido tener una buena oportunidad realmente de resarcir ciertas cosas frente a la Comisión de la Verdad. Muchas gracias, mi mayor, usted como Gracias. siempre tan dispuesto. Mi coronel, le termino. Les dio miedo meterse en asuntos políticos, pero esto no es asunto político, son históricos, de memoria histórica, con parte social y política. Pero les dio miedo al mando militar y una mea culpa, pero no hay nada que hacer. Bueno, aquí tenemos al coronel Homero. Coronel Homero, tiene la palabra. Retomando por aquí, básicamente pues era la importancia de que el informe del mayor Ospina se siga difundiendo, y también ojalá que al mando militar no le dé en este momento miedo de retomar todo eso que entregaron allá y de alguna forma, a través de página web o alguna cuestión, difundan esa información que entregaron y que está oculta y engavetada o engavetaron en la omisión de la verdad, porque es supremamente importante que se conozca, porque si hay un silencio de nuestro lado, la historia será totalmente cambiada.
hay unos esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, el coronel Villamarín está sacando cuestiones históricas de todas esas barbaridades en una fundación que tiene, que llama Fundel, muchas conferencias, y en lo que se ha podido se le está colaborando para difundir. Pero si nosotros nos quedamos callados, eso es supremamente difícil, porque la verdad la van a cambiar. Mi Entonces, coronel, le contesto, después de que termine de subir mis libros, como yo recibí muchos de los informes como comisionado, directo o indirectamente, voy a subir todos esos informes de la Fuerza Militar a la página web. Ahí van a quedar. gracias, y como soldado y como funcionario del DAS te doy las gracias porque hiciste visible a nuestra gran entidad masacrada por alias Santiago y los guerrilleros del Chicó. Señor. Bueno, entonces vamos a seguir con el señor Francisco Solís y cerramos con el doctor Laureano. Y Berenita. Coronel, nuevamente buenas noches y reitero mis felicitaciones por esa gallardía suya. Una consulta, más que una consulta, me parece que es un motivo único para todos los reservistas y los que están inclusive activos en este momento a nivel de Colombia, que es un número muy importante de hombres y que se desprenden de hombres y mujeres y que se desprenden de ellos todo un grupo inmenso de familias. Yo me atrevo a pensar fácilmente de 2 millones de personas. Me parece muy interesante que ojalá las reservas pudieran lograr una unidad en torno a la comisión de la verdadera verdad que usted está realizando, porque es mostrar la radiografía de lo que no se contó como se debería de contar, de los inventos que hicieron los progresistas y comunistas de una verdad distorsionada. Me parece que la reserva, sin importar ni el color ni el rango, deberíamos de unirnos muy en torno a su informe y ser una bandera de presentación en todo el país. Yo creo que hay motivos suficientes para convocar a una unidad nacional en ese sentido, y en el sentido de que próximamente pues vienen unas elecciones, y si las reservas toman posición clara en los 1.103 municipios de Colombia, es una forma de hacer presencia y hacer respetar los verdaderos derechos de los colombianos. Esa es una apreciación. Lo segundo. Nuevamente, coronel Javier Gamboa, mi mayor, yo creo que es una recomendación muy respetuosa. Mi mayor reconoce los grupos regionales de memoria histórica que tiene el Comando del Ejército. Son 9 grupos regionales. Estos grupos pues tienen una fortaleza que está en todas las divisiones, en las 8 divisiones del Ejército, y por intermedio de estos grupos tienen unas misiones de acuerdo al plan que emitió el Comando del Ejército, que es la visibilización de nuestros militares víctimas y sus familias. La otra línea es con respecto al sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición. Mi recomendación es aprovechar la difusión de la verdad suya, de su experiencia por intermedio de estos grupos regionales, pero no a nivel interno de la fuerza, sino a nivel externo, teniendo en cuenta de que estos grupos regionales tienen relación con las gobernaciones, las alcaldías, con las universidades, con las fundaciones, asociaciones, ONGs. Entonces, creería que es una buena oportunidad para hacer esa difusión que se necesita. Muchas gracias, mi mayor. Gracias, mi coronel Gamboa. De hecho, con el grupo de Valledupar y con Darío en Medellín, me ha ido bien. Con la Universidad de Medellín hemos difundido un poco todo esto que están haciendo ustedes desde estos grupos de memoria. Perfecto, mi mayor. Muchas gracias.
Piano, ¿tiene usted la palabra? Gracias, doña Nidia. Mi mayor, el que conoce la historia no vuelve a vivirla. Entonces, antes de hacerle la pregunta que es, ¿cómo va a ser el futuro o cómo ve usted el futuro de Colombia? Yo quiero unirme a lo que decía el doctor Francisco Solís desde Medellín, y es un tema que hemos hablado mucho con mi coronel Homero Rodríguez, que es el problema de la desunión de las reservas. Cada uno tiene su propio partido político, cada uno jala por su propio lado, cada uno se cree que sabe más que los demás y no nos hemos unificado. Y en este momento, viéndolo a usted, lo veo como la persona que de pronto los puede unificar, porque Marulanda ha hecho un buen trabajo y ha luchado por esto, pero llegaron 52 organizaciones de las 252 que tienen las reservas y formaron la Fuerza Púrpura. Y quedamos en la Fuerza Púrpura, pero son mucha gente por todo lado que hay que unificar, y yo me he puesto a llamar a uno por uno para llevarlo a Salvación Nacional, porque yo pertenezco a Salvación Nacional. Entonces, con este preámbulo, y yo quería escuchar de su parte cómo ve nuestro futuro. ¿Será que la nulidad electoral se da? ¿Será que sí seremos tan valientes? ¿Será que las reservas se unifican? ¿Será que sí podemos salvar a Colombia? Porque mi mayor, discúlpeme, pero si no hacemos nada, este señor nos tiene peor que Venezuela en un mes más. Cuando yo hablo de la combinación de todas las formas de lucha, es cuando uno dice cómo han captado al Estado en los diferentes. Entonces, si uno dice, ¿qué es la Corte Constitucional? Una corte de bolsillo muy de izquierda. ¿Qué es el Consejo de Estado? Al servicio del presidente. Para no hablar de la registraduría de la Corte Electoral. Solamente queda como muy íntegros la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia, poco a poco la Corte Constitucional, que era la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Cierre, la acogió la Corte Constitucional y la ha puesto bajo su mandato, legislando. Y la Corte Constitucional legisla. Estas demandas, lo importante a veces no es el resultado, es el medio y lo que se ve. Es decir, la bulla que hay. Es decir, que eso crea conciencia en el público. Cuando no hay demanda, dice, es porque todo está bien. Cuando hay una demanda, uno se cuestiona. Voy a decir algo, el presidente es impredecible. No, nadie lo puede leer. Ni los amigos. No sabemos qué va a pasar con Colombia. Me encanta lo que pasó con Chile, que puede ser un buen ejemplo para nosotros. Eso es lo único que digo yo. Hay algo que dice, oiga, pero si Chile pudo, a ver, ¿qué pasa aquí en Colombia? Y la parte, ¿por qué los militares no somos tan unidos? Porque nos enseñaron desde que entramos tan jóvenes a la escuela, de que somos apolíticos, que no hemos de participar. Llegamos a viejos y nos da pereza la parte política. Pero lo hemos construido desde las bases. Entonces, ahorita que hablamos de Miguel Bedoya, se lanza Miguel Bedoya, pero ¿qué construcción tiene él desde los niveles consejo, alcaldes, asambleas? Ninguna. Si no hay maquinaria política, no se llega. Hay que construir hoy, que se vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores. Hay que incidir. No todo el mundo puede aspirar al Senado. No podemos seguir teniendo 12, 16 candidatos al Senado. Porque unas hacen conmigo, unas hacen hacia mí. Y ahí es imposible. Y tenemos muchos duendes pasados, que usted me dijo, me miró feo, me trasladó, bla, 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 y sacan esa disculpa. Bueno, son tantas cosas. Tantas cosas.
Entonces, muchas gracias, pero hay que lucharla, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y tener no. miedo. Por eso en estas invitaciones, a estos auditorios, yo los acompaño Gracias, con mucho gusto. de verdad Lo que que yo les sí. pueda aportar a ustedes, con mucho gusto. Vamos a usarlo más de la cuenta. Gracias, mi mayor. Mayor Carlos Guillermo Espina Galvis. Primero que todo, quiero agradecerle al coronel Homero por haberme dado la oportunidad de traerlo a este conversatorio. Debo informarle que entre todos los conversatorios que hemos tenido, creo firmemente que hemos tenido uno lleno de mucha información y que bien vale la pena volver a traerlo al conversatorio. Lo que haya estado en este conversatorio porque aprendimos muchísimo y qué bueno tener una persona como usted dispuesta por Colombia. Al coronel Homero, que siempre está con su mano extendida para ayudarme, muchas gracias. Al doctor Laureano, que me la paso peleando con él, también. Algún día serás de mi partido, doña Nidia. Y a todos los que esta noche hicieron presente, muchas gracias, pero en especial a usted, mayor. Primero, que para mí son un orgullo, porque yo me siento muy orgullosa de todas las fuerzas militares de Colombia, policiales y de la Armada. Gracias a Dios que tenemos gente tan valiente y que tanto vale. Y que yo me quito siempre el sombrero delante de ustedes. Gracias, doña Nidia, Elba, mi coronel Laureano, mi coronel Gamboa, que más quedó ahí, mi coronel Wills. Bueno,